vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, oh, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Cantamos milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, sí, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Estamos declarando sobre toda tu situación en nuestra vida, Señor, que tú siempre tienes el control. Y ahí donde estás, empieza a declarar todas las promesas que Dios te ha dado. Empieza a declarar: Señor, tú eres fiel. Sé que tú no me vas a dejar, sé que tú no me vas a abandonar. Oh, aunque no pueda ver, tú estás trabajando. Aunque no pueda ver, tú estás trabajando. Oh, declaramos que siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
fiel promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Hola, bienvenidos. Gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es un placer, una alegría nuevamente volvernos a encontrar. Hoy quiero dejarles el tema que es ¿de qué debemos regocijarnos? Para eso vamos a estar utilizando el libro de Lucas capítulo 10 versículo 17. Dice la Escritura: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús había enviado a 70 de sus discípulos a predicar y anunciar del reino de Dios. Les había dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, limpiar leprosos y aún a resucitar los muertos. Dice la Escritura que ellos fueron obedientes a las instrucciones que Jesús les había encomendado hacer. Y a su regreso, dice que todos los discípulos regresaron con regocijo, porque los demonios se estaban sujetando a ellos en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Jesús entonces los tomó aparte y marcó e hizo una diferencia donde ellos tenían que saber en qué no deberían regocijarse y en qué deberían regocijarse. Cuando hablamos de regocijo, hablamos de ese sentimiento intenso de placer y de alegría que trae entusiasmo a las personas cuando están haciendo algo que les provoca esa alegría. ¿En qué no deberían regocijarse? La Escritura nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos mirar el relato de un hombre rico. Este hombre, dice la Escritura, que recibió una heredad y su heredad comenzó a producir mucho, de tal manera que este hombre rico comenzó a hablar dentro de sí mismo y dijo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este es un pasaje donde nosotros podemos entonces aprender a lo que Jesús le dijo a sus discípulos, en qué no deberían regocijarse. En no regocijarnos en los bienes o riquezas acumuladas que son temporales. Como este hombre rico se regocijó y le dijo a su alma: regocíjate en esos bienes que él acumuló, que solamente eran temporales, no eran eternos. Lo otro que Jesús confirmó a sus discípulos en qué no ellos deberían regocijarse, les dice de esta manera: que no se regocijaran de que los espíritus se sujetaran a ellos. ¿Por qué razón? Porque Jesús les dice que Satanás era un ser caído, que Satanás era un ser vencido y que Jesús ya les había dado a ellos autoridad. Y Jesús les dijo que ellos tenían una victoria segura. Lo primero es que Jesús les dice que no se regocijaran de este ser caído, porque Él menciona y dice esta palabra: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Quiere decir que Satanás fue expulsado del reino de los cielos, no pertenecía más al reino de los cielos. Pero también Jesús les dijo que era un ser vencido. Colosenses 2:15, la Escritura nos habla que Jesús despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente
triunfando sobre ellos en la cruz. Un ser caído, un ser vencido. Pero también Jesús les había delegado autoridad a los discípulos para que ellos podían entonces tomar, dice que Jesús les dijo, he aquí os doy potestad, les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Pero también Jesús les dijo que ellos tenían no solamente una autoridad delegada, sino una victoria segura. Y les dice, y les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. Diciendo así entonces que ellos tenían una victoria segura. Ahora ellos entendieron que no deberían entonces regocijarse en eso porque Satanás era un ser caído, vencido, y que ellos tenían la autoridad sobre ellos y tenían una victoria segura. Pero ahora Jesús confirma y les dice en qué deberían regocijarse. Y les dice que se deberían regocijar de que sus nombres están escritos en los cielos. No de que deberían regocijarse de que estén, sino de que están escritos en el reino de los cielos. El nombre, haciendo referencia a Jesús, a ellos, al libro de la vida. El libro de la vida es el registro eterno de los redimidos por Dios. Es un libro donde están escritos todos aquellos que han creído en Jesucristo. Y Jesús les confirma diciendo, en ese momento les dice a estos 70 que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Podemos encontrar un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento en la persona de Moisés. Dice la palabra que Moisés estaba en el monte, había estado con el Señor por 40 años, por 40 días, 40 noches en la presencia del Señor. Pero dice que descendió del monte y al descender encontró que el pueblo del Señor se había desenfrenado. Habían hecho un dios de oro donde lo adoraron y pecaron. Fue un gran pecado delante del Señor. De tal manera que dice la Escritura que Moisés comenzó a ser un intercesor, a interceder a favor del pueblo. Y dice en Éxodo capítulo, usted lo puede encontrar, Éxodo capítulo 32 en adelante, pero voy a utilizar solamente el Éxodo capítulo 32, versículo 32, donde Moisés comienza entonces a interceder a favor del pueblo y lo dice de esta manera. Le dice a Dios que perdone el pecado de ellos que habían provocado, que habían hecho, y le dice que perdones ahora su pecado y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Notamos aquí entonces que Moisés tenía estaba completamente convencido de que su nombre estaba escrito en el libro de Dios. Por eso es que él pudo hablar y interceder y decir, perdona a este pueblo y si no, bórrame de tu libro. Una seguridad de que el nombre de Moisés estaba escrito en el libro de Dios. Ahora podemos también encontrar otro pasaje bíblico en el Nuevo Testamento y lo podemos ver acerca del apóstol Pablo, estando con un grupo de colaboradores que ellos junto con Pablo anunciaban el Evangelio. Vamos a ver entonces Filipenses capítulo 4 versículo 2, dice la palabra, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo afirma de que estos compañeros, estos colaboradores que participaron con él
en proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, Él lo confirma y dice que todos estos, tanto Síntique, Evodia, Clemente, su compañero fiel y los demás colaboradores de él, estaban escritos, no de que iban a estar, sino que estaban escritos en el libro de la vida. Y le dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo regocijaos, como haciendo énfasis que ellos deberían regocijarse en el Señor con gran regocijo porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, la importancia de nosotros comprender o entender estas palabras de Jesús, de que los nombres estaban escritos en el libro de la vida, diciendo a los discípulos, un Moisés que sabía que su nombre estaba escrito en el libro de Dios, y ahora Pablo marcando esto, haciendo énfasis de que también estos colaboradores de ellos que participaron anunciando el Evangelio y que estaban viviendo también, habían recibido el Evangelio, también estaban escritos en el libro de la vida. La importancia de ello, entonces, cómo nosotros podemos saber si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es la importancia de ello? Que estén escritos nuestros nombres en los cielos. Dice, para poderlo comprender de una manera mejor, podemos ir al libro de Apocalipsis, donde la Escritura nos relata acerca de la Nueva Jerusalén, la gran ciudad santa. Leo la Escritura en el capítulo 21, versículo número 10, y si tienes la Biblia en mano, me gustaría que lo leyeras para que juntos podamos reflexionar de esta belleza, de esta grandeza, de esto que es eterno, que es para siempre y que no está aquí en la tierra, sino está en el cielo. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte, grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafama, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero agata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad
no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, porque pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y aquí dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso esta es la razón por la cual Jesús hizo énfasis a los discípulos de que no se regocijaran en que los demonios se sujetaran a ellos, por ellos eran ya vencidos. Lo otro, que no nos regocijemos en las cosas que acumulemos de bienes que son temporales, que no son eternas, son pasajeras. Que nos regocijemos en que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque de esa razón entonces podremos nosotros entrar y ver esta gran ciudad, la nueva ciudad, la ciudad santa, donde usted pudo o escuchar lo que leí hace un momento, cómo Dios describe de esta belleza, de lo que es eterno, esa ciudad que la calle es de oro, y usted lo pudo haber escuchado ahorita que leí hace un momento la escritura. Esa es la razón de que Jesús le dijo, regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que nosotros podemos entonces también esperar y poder llegar a ese momento de después estar en ese lugar, viviendo eternamente y para siempre en ese lugar precioso que es un lugar glorioso, celestial y eterno. Ahora, ¿cómo es que podemos llegar ahí? La Escritura nos habla acerca de un líder religioso que se acercó a Jesús de noche, llamado Nicodemo. Este hombre le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro. Jesús conoció directamente el corazón de Nicodemo y fue muy directo con él. Y le dijo a Jesús a Nicodemo, le dice, de cierto, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuevamente Jesús vuelve a remarcar, pero con otras palabras, y le vuelve a decir a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque Nicodemo se acercó con Jesús y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Ya siendo un hombre viejo, quizá ¿cómo puede uno nacer de nuevo en el vientre de la madre? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y parece ser que Nicodemo no comprendía las palabras de Jesús, y la expresión o la pregunta nuevamente que Nicodemo le dice a Jesús, le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Jesús comienza a explicar, pero una palabra clave que nosotros escuchamos y que tiene esencia, que es de vital importancia escucharla y recibirla. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el paso tan sencillo de cómo nosotros podemos nacer de nuevo. Es el hecho de solamente creer en lo que Dios hizo, que envió a su Hijo unigénito,
de creer en Jesús, no como maestro, sino como el Hijo de Dios, que viene a perdonar y a traer salvación a nuestra vida. Vemos un caso en el libro de los Hechos. El capítulo 16 nos habla del carcelero de la ciudad de Filipo. Este hombre, después de haber encarcelado a Pablo y a Silas, dice la escritura que hubo un terremoto, de tal manera que Dios inquietó el corazón de este hombre, el carcelero, que hubo algo en su corazón de que él necesitaba saber realmente cómo él podría encontrar la salvación de su alma. Y al mirar a estos hombres, a Pablo y a Silas, les hace esta pregunta, les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Casi similar a las palabras que Nicodemo le dijo a Jesús: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puede ser eso para ser salvo? Él, de igual forma, este hombre, el carcelero, les hace esta pregunta a Pablo y a Silas. Le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que el carcelero creyó a lo que Pablo y Silas les habían dicho. Dice que creyó en el Señor Jesús, pero también toda su casa creyeron en Jesús, de tal manera que la Escritura nos habla en Hechos capítulo 16, versículo 34, que el carcelero se regocijó con toda su casa después de haber creído a Dios, de ver que al recibir a Jesús algo sucedió internamente, y seguramente pudo entonces ver que él nació de nuevo. Ahora, nosotros, el creer en Jesús, de depositar nuestra fe en Él, entonces la Escritura nos enseña que al momento de creer en Jesús obtenemos vida eterna. Al creer en Jesús obtenemos una vida nueva. Al creer en Jesús obtenemos el perdón de nuestros pecados. Al creer en Jesús obtenemos la salvación. Pero también al creer en Jesús somos una nueva persona. Al creer en Jesús nacemos de nuevo. Pero por sobre todas estas cosas, al creer en Jesús, entonces nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Pues esos son los beneficios solamente por el hecho de poner nuestra fe y nuestra confianza en aquel que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que nosotros somos personas pecadoras, que no podemos entrar al reino de los cielos, necesitamos ser perdonados, y el perdón lo recibimos a través de Jesús, aquel que no pecó, aquel que dio su vida por nosotros, al creer en el sacrificio de Él, al ver que Él murió y resucitó para darnos vida abundante y perdonar nuestros pecados. Entonces ahí, al recibirlo, nacemos de nuevo y nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Al igual lo podemos hacer un ejemplo similar cuando un niño nace aquí en la tierra. Cuando un niño nace, los padres lo llevan al registro civil, y al llevarlo ahí inscriben su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, su nacionalidad y otros datos. Al escribirlo en ese registro, entonces este niño, que es un recién nacido, es reconocido en el estado o en el país. Viene a ser parte y ser un ciudadano en el país donde este niño nació. De igual forma, la Escritura nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Todo aquel que ha puesto y depositado su fe y su confianza en el Señor Jesús, nace de nuevo, su nombre es escrito en el libro de la vida, y ahora entonces sí, ya es un ciudadano del reino de los cielos. Es un regocijo en este país bendito, que Dios lo bendiga. Estamos, por lo menos mi persona, casi aproximadamente tengo casi 33 años en este bendito país. Cuando entré a esta nación
entré sin documentos. Posteriormente me hice residente y pasaron 5 años donde me dieron la ciudadanía. Cuando me hice ciudadano de este país, no olvido ese momento que me regocijé, hubo alegría porque ahora tenía los derechos, y formaba parte de esta nación, a la cual digo que Dios la bendiga y la bendigo en el nombre del Señor, pero sí produjo alegría, regocijo de saber que ya tenía una ciudadanía. Y podemos compararlo, si hay algo terrenal que es temporal, que es pasajero, que somos peregrinos extranjeros, acá ahora tenemos una ciudadanía que es eterna, que debe entonces producir en nuestra vida alegría, regocijo, que al momento de nuestra partida de aquí hacia el reino de los cielos, ahí vamos entonces a ver aquello de lo cual Jesús le dijo a sus discípulos: no se regocijen de que los demonios se sujeten a ustedes, no se regocijen en los bienes temporales acumulados en esta tierra, regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Otra porción de la escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire la bendición de Dios. El que venciere. ¿Quién es el que vence? Porque el Señor Jesús dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que cuando estemos en la presencia del Señor allá en los cielos, el Señor va a traernos una vestidura blanca. Nuestro nombre va a estar permanente, eternamente inscrito en ese libro. Pero también Jesús mismo va a confesar nuestro nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Pero la palabra clave aquí es que dice: el que venciere. ¿Quién es el que? ¿A qué se refiere? La Escritura nos habla en el libro de Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién es el que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Entonces, cuando dice el que venciere, es todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Si realmente nosotros aceptamos a Jesús, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, nosotros nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, y lo que nos enseña el mundo, no vamos a caer en sus tentaciones, nos vamos a regocijar en aquella bendición que hemos obtenido en la salvación y vida eterna, y vamos a vivir para el Señor, vamos a disfrutar de esa salvación eterna y perfecta que hemos recibido de parte de Él. Y por eso es que dice la Escritura: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una manera muy simple y sencilla de nosotros entonces saber y reconocer cómo es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es en creer en Jesús, aquel que dio su vida por nosotros. Es una alegría, ¿verdad? Yo te invito. Quizá tú nunca has recibido a Jesús. Hoy es el momento donde Dios, a través de su palabra, te hace esa invitación. Que después que pasemos de esta tierra, vamos a pasar por la eternidad. Es nuestra decisión en dónde vamos a pasar. Dios abre la puerta a esta nueva Jerusalén, en la ciudad santa, donde vamos a ver no solamente lo que acabamos de leer o escuchar, sino que podemos estar ahí presentes por la eternidad, y que nuestro nombre va a estar escrito solo por el hecho de creer en nuestro Redentor y Salvador, en aquel que nos amó tanto, que dio su vida por cada uno de nosotros. Es una alegría. ¿Te gustaría recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Yo te invito a que hagas esta oración conmigo y puedas vivirlo en tu vida misma,
y que haya esa alegría, satisfacción de que a partir de este momento, cuando hagas esta confesión de fe, haya esa plenitud de gozo, ese regocijo de que ahora tú formas parte, que eres un ciudadano del reino de los cielos. Te invito entonces a que hagas esta oración conmigo. Repite sin ningún temor, sin ningún miedo. Repite esta oración tan sencilla. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la palabra que he escuchado hoy en este día. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. En este momento quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Creo que Él murió y resucitó para darme una vida abundante, una vida eterna y sobre todo para perdonarme de todos mis pecados. Padre bueno, acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Lo hago con todo mi corazón. Gracias por aceptarme, por recibirme y sobre todo por perdonarme. Todo lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permíteme orar por ti, tú que hiciste esta oración, y para que juntos podamos celebrar lo que el Señor ha hecho en y a través de ti. Padre, te doy gracias por todo aquel que te ha confesado a tu Hijo como Señor y Salvador de su vida. Te pido en el nombre de Jesús, Padre bueno y eterno, que en este momento tu Espíritu de gracia y de amor los selle como propiedad tuya, Señor, y que tu Espíritu Santo les guíe a todo conocimiento y verdad. Gracias, Padre, por la obra preciosa que has iniciado y que terminarás en cada uno de ellos. Junto con ellos, Padre, te bendigo y te doy a ti la gloria y la honra, y lo hago todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, me los guarde, y nos esperamos la próxima vez en este mismo sitio web. Que Dios me los bendiga siempre. Hasta pronto y muchas gracias. Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y amén, amén, amén. Oh, amén, amén, amén. Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cura con su gracia,
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén, amén, amén. Oh, amén, amén, amén. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, tu salida, en tu llanto